Y tenemos este informe que nos preparó Jorge Vázquez para todos ustedes sobre este tema súper interesante. No dejen de prestar atención. La Convención Interamericana de Adultos Mayores. Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Accesos a Derechos y Equidad de la Organización de los Estados Americanos, analiza desde su opinión personal sobre la importancia y utilidad de la Convención. Todos sabemos que con el tiempo todas las personas envejecemos. Esto lo confirman los datos de nuestra región. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, entre 2010 y 2030, en América Latina y el Caribe, la cantidad de personas mayores se duplicará de 58,59 millones a 119,67 millones. Y en 2050, la región contará con 195,87 millones de personas mayores. Ese incremento significa que, en 2050, el porcentaje de personas mayores llegará alrededor del 25% en toda la región. Es por esto que todos debemos estar anotados en la agenda destinada a fortalecer los instrumentos normativos de derechos humanos y las acciones de política pública para proteger los derechos de las personas mayores. Afortunadamente, en nuestro hemisferio se dio un desarrollo importante. Después de muchos años de dispersión jurídica relativa a los derechos de las personas mayores, en 2015, luego de 6 años de negociaciones, en el seno de la Organización de los Estados Americanos se aprobó la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, el único instrumento interamericano y el primero a nivel internacional que cubre la gama de derechos a ser protegidos para las personas mayores, desde los civiles y políticos hasta los económicos, sociales y culturales. Según la mencionada Convención Interamericana, persona mayor es la que tiene 60 años o más, salvo que la ley de cada país determine una edad diferente. Igualmente indica que la edad base a partir de la cual una persona debe ser considerada mayor no puede ser mayor a los 65 años. En tal sentido, el objetivo de la Convención, como el primer instrumento jurídicamente vinculante del mundo, es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. La Convención subraya que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. Es importante destacar que la Convención es una de las convenciones más holísticas en el mundo, contemplando casi cada área de la vida del adulto mayor. También funge como mecanismo integrador de los principios y derechos señalados en la serie de instrumentos sobre la materia que ya habían sido producidos a nivel interamericano e internacional, como por ejemplo los principios de Naciones Unidas en favor de las personas de edad en 1991, la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento en 2002, o la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe en 2012. Porque en las Américas las personas mayores continúan enfrentando edadismo referida a la forma de pensar, sentir y actuar con respecto a los demás o a nosotros mismos por razón de la edad. El edadismo se ve reflejado, por ejemplo, en la falta de representación de personas mayores en el cine y en la televisión, o la discriminación laboral que muchos sufren después de cierta edad por asumirse que no pueden ser dinámicos o contribuir con nuevas ideas a espacios de trabajo. El hecho es que, lamentablemente en la región, la edad cronológica puede convertirse con frecuencia en una fuente de vulnerabilidad para el ejercicio de derechos. La discriminación basada en la edad de las personas continúa siendo una de las prácticas más comunes.
y un reto a enfrentar por las personas mayores, situación que se complejiza cuando además de ser persona mayor, también representan otro grupo que históricamente han sufrido discriminación basada en el sexo, identidad o expresión de género, origen étnico racional, discapacidad, entre otras identidades. Los efectos de esta discriminación por edad, que también es interseccional o múltiple, tiene consecuencias concretas en la vida de las personas mayores. Estas se encuentran frecuentemente en una situación de desigualdad sustantiva respecto del ejercicio de los derechos humanos generalmente reconocidos, volviéndolas más vulnerables a las violaciones específicas de esos derechos. Esta convención y su implementación importan porque nos da las pautas para actuar y para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas orientadas precisamente a combatir y a eliminar esta discriminación, así como también nos permite acercar derechos a las personas mayores. Más aún, esta convención representa un cambio de paradigma, de una concepción sobre los derechos del adulto mayor en algunos de los países de la región mayormente basada en un enfoque asistencialista, que prioriza necesidades básicas y urgentes, a un enfoque de derechos e inclusión que enfatiza una concepción mucho más integral, en la cual la persona mayor es vista como ciudadano o ciudadana con derechos. La buena noticia es que los países de la región han progresado en el diseño de políticas públicas bajo este enfoque de derechos e inclusión. Un hito importante se dio en 2022, cuando Colombia depositó su firme ratificación de la Convención en la OEA. Colombia se sumó a 8 países que ya habían firmado y ratificado el instrumento, a saber, Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Chile, Argentina, El Salvador, Ecuador y Perú. Adicionalmente, México está considerando en este momento la ratificación del documento y a partir de ahí corresponderá activar un comité que haga seguimiento a la implementación de la convención, tal como el mismo tratado plantea. Sin embargo, más importante será asegurar el pleno cumplimiento de sus contenidos y asegurar que las personas mayores en América Latina no solo gocen de sus derechos en el papel, sino también en su vida cotidiana. Y estuvimos conversando con Rodrigo Arias. Él fue el que creó el sistema de Pils & Kers, el software que ha tenido mucho éxito en España, en Uruguay y en otros países más. Vamos a ver todo lo que Rodrigo tiene para decirnos. Bueno, muy bien, y continuamos en Palabras Mayores. Ahora nos está acompañando Rodrigo Arias, que eres el creador de Pils & Kers. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Igualmente. ¿Es la primera vez que estás en Palabras Mayores? La primera vez. Qué bueno. Sí, un gusto, la verdad, estar acá. Bueno, muchas gracias por acompañarnos también. Gracias a ustedes. Y contanos un poco de vos a la audiencia, para que te conozcan un poco. Bueno, mi nombre es Rodrigo Arias, soy uno de los 3 fundadores de Pils & Kers. El fundador está formado por 2 ingenieros y una química farmacéutica. ¿Vos sos ingeniero? Yo soy ingeniero en electrónica. Y bueno, todo comienza hace aproximadamente 5 años cuando tuvimos la abuela de mi señora tuvo un problema de salud. Bueno, quedó en su hogar y si bien era totalmente autoválida, tenía dificultades para hacer el tratamiento farmacológico. Y bueno, nos planteamos junto a mi señora que es química farmacéutica, que vive esto todo el tiempo en el trabajo de ella, tanto en farmacia hospitalaria como en farmacia comunitaria, solucionar lo que es poder ayudar a las personas a seguir correctamente el tratamiento farmacológico. Bueno, o sea que la idea surge de una historia de vida de ustedes, o sea, de algo que les había pasado en tu familia, como nos contabas. Exactamente. A tu esposa. A mi esposa, y a mí me pasó exactamente lo mismo hace aproximadamente 10 años con mi abuela, que vivía sola, que era una persona autoválida, que se gestionaba ella todo, pero bueno, comenzó de a poco a tener ciertas dificultades para seguir el tratamiento y para poder mantener su autonomía, que pueda seguir viviendo en su casa. Necesitaba un poco de ayuda en la parte de medicamentos y bueno, en ese momento no teníamos ninguna herramienta para poder ayudarla con eso.
Y contale un poco, Rodrigo, a la audiencia. Vos nos comentabas recién que hace 5 años empezaste con este proyecto. Obviamente que como todo emprendedor, ¿no? Como toda empresa emprendedora, ha pasado por sus desafíos, ¿no? Ha tenido sus victorias, pero ha pasado por sus luchas también. También. Me imagino. ¿Cómo fue ese momento de... porque Pilz & Kers crea un pastillero, un software, Sí. Para que justamente la toma de la medicación sea más efectiva. ¿Cuáles fueron esos desafíos que tuviste que afrontar en ese primer momento en decir, tengo que convencer a la industria farmacéutica de que esto es lo correcto? Bueno, en un principio se creó un prototipo y fue fundamental el estar en contacto todo el tiempo con las personas que lo utilizaban. Eso es fundamental, o sea, el know-how constante con el público. Sí, bueno, nosotros tenemos un feedback constante con el público, seguimos generando nuevos features. Por ejemplo, ahora nos pasaba con las personas que quieren seguir manejando su medicación, y para eso hicimos una funcionalidad para que ellos mismos se puedan retirar los medicamentos y quede todo preparado en el momento. Es que la toma de medicación es súper importante a cualquier edad. Viste que bueno que te dicen que si tenés un niño, un bebé en la casa, que le alejes la medicación, que no esté al alcance de los niños. Después también, bueno, ni que hablar que las personas mayores o a toda edad tiene que estar controlada esa toma de medicación, ya sea por un cuerpo médico, un farmacéutico, como decías vos. Y está bueno que este dispositivo como que al final es mucho más práctico, te facilita la vida. Sí, no solo más práctico, sino que no solo la dispensación de la medicación, sino las buenas prácticas, claro. el poder detectar efectos adversos, el poder que la persona pueda, en el caso de que si tenga un efecto adverso, lo pueda notificar inmediatamente y se pueda actuar de forma inmediata. Claro. Y en el momento de que el profesional, cuando ve toda la medicación que está en las tomas de la persona, que pueda ayudarla en el caso de a ordenar su medicación y que no haya efectos adversos entre los mismos medicamentos. Bueno, eso es fundamental lo que decís, porque a veces uno toma una medicación, por ejemplo, a las 3 de la tarde, se olvida que lo tomó a las 3 de la tarde porque no lo anotó y tiene que esperar la típica 6-8 horas para tomarse la segunda dosis. Y como que no está cronometrado. A veces capaz que te la tomas a las 5 horas, a las 6 horas y mezclaste con otra. En el caso de algunas personas consumen más de un medicamento por día, entonces no es solo la frecuencia, sino esto que vos decías, ¿no? De mezclar medicación, que al final, en vez de a uno ayudarlo, lo termina perjudicando si no hace las tomas correctas. Sí, o tal vez muchas veces no es solo la medicación, sino otras comidas o ciertas cosas que se hacen fuera del tratamiento que también pueden generar interacciones con la medicación o un efecto adverso, que generalmente eso es bueno verlo en el momento, cuando hay un efecto adverso poder atenderlo rápidamente. Claro, eso es fundamental. ¿Y vos qué le recomendarías a la audiencia en general respecto a las tomas de medicación y a los horarios? Y eso nosotros tenemos nuestro staff de profesionales, que nosotros generalmente tenemos staff que se enfoca en esto, pero que es importante seguir las tomas correctamente y siempre no automedicarse, principalmente no automedicarse y tratar de seguir las tomas lo mejor posible. Aunque sean medicamentos de venta libre también, ¿no? Exacto. Porque tenemos medicación de venta libre, otros que son con receta. Y bueno, los medicamentos de venta libre también está bueno consultarlos con los médicos. Exacto, con los médicos o el químico farmacéutico también. Exacto. Y bueno, Rodrigo, contanos un poco sobre el desarrollo del software. Bueno, nosotros comenzamos a desarrollar software aquí con ayuda de Ani, que fue quien nos dio el primer empujón. Qué bueno. Con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que nos dio el primer empujón, hicimos una validación de idea. Ajá. Y luego creamos un prototipo con el cual después hicimos las pruebas en el campo, y luego tuvimos la suerte de poder comenzar a trabajar más que nada en el mercado europeo, que está un poquito más avanzado. ¿En qué parte de Europa? En España estamos ahora trabajando principalmente. Y bueno, aprender un poco de ellos, están un poquito más con el tema de la medicación y los sistemas SPD, que son sistemas personalizados de dosificación para las personas, para poder ayudarlas a armar sus tratamientos y que sea más fácil, más controlable. Y, o sea, ¿el know-how lo empezaste a tener en España?
Claro, ya tienen ciertos dispositivos, no iguales pero similares. Bien. Y ya está muy encaminado lo que es el tratamiento, ya preparárselo al paciente en el hogar para que lo tenga en un posoperatorio o personas mayores. ¿Y cómo fue empezar a buscar justamente dónde sí estaba funcionando, si había algo parecido, si no había? Porque es un dispositivo completamente nuevo. Sí, en nuestro caso nos llamaron de España, tenemos un proveedor, un distribuidor, que es el que se encarga de toda la parte comercial y fue el que ya estaba en la parte farmacéutica, trabajando mucho con farmacia y bueno, le interesó y bueno, hicimos ciertas adaptaciones con sugerencias de ellos y también con las farmacias que estuvimos trabajando. Bueno, y a todo esto vos nos contabas que son 3 personas socias en el equipo, Sí. Vos, tu esposa y otra persona más que es ingeniero. También, Cada uno tiene sus roles dentro de la empresa. Claro, me imagino. nosotros nos dedicamos más a la parte de desarrollo de producto, pero bueno, la Vos parte con Robert. el compañero ingeniero. Y después con Robert. mi señora, que es la química farmacéutica, en toda la parte profesional del ¿Cómo se llama tu medicamento. esposa? Lucía Albeiro. Muy bien, vamos a mandarle un saludo a Lucía también. A ver si la tenemos en el programa próximamente, que ella es química farmacéutica. Y ella es la que sabe realmente de medicamentos, ¿no? Muy bien, que es un tema súper importante Sí. para hablar también, ¿no? Sí, sí. Y todavía en el programa no hemos tenido como entrevistado nadie que se dedicara a la química farmacéutica. Sí, sí. Así que súper innovadores, esperamos tenerte, Lucía, en el programa.